Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Lilian Claudia Caro Villegas, ya saben. Ya nos estamos viendo más tiempo. Estamos en el tema 3. Ahora vamos a hablar de lo que es anatomía. Este tema es muy bonito, pero es muy amplio. Espero que lleguen a comprender, porque probablemente usemos terminología que va a ser un poco complicada y vamos a tener que memorizar muchas partes, muchas estructuras, muchos nombres, pero vamos a usar tal vez mnemotécnicos o vamos a darnos las maneras para poder aprender. Si ustedes estudian, se les va a hacer fácil y va a ser muy bonito. Es bonito, es muy bonita la anatomía. Y tienen que saberla muy bien para poder entrar a medicina o a odontología o a cualquier área de la salud. Vamos a comenzar entonces hablando de la anatomía. La anatomía es una palabra que deriva del griego anátome, que significa disección. La anatomía es una rama de las ciencias naturales relativa a la organización estructural de los seres vivos. La comprensión adecuada de las estructuras implica un conocimiento de la función de los órganos vivos. Por consiguiente, llegaríamos a decir que la anatomía es casi inseparable de la fisiología, que muchas veces ha recibido el nombre de anatomía funcional. La anatomía es una de las ciencias básicas de la vida. Está muy relacionada con lo que es la medicina y con otras ramas de la biología. Es por eso que yo les digo que esto tienen que saberlo y conocerlo muy bien para estudiar cualquier área de la salud. Es conveniente subdividir el estudio de la anatomía en distintos aspectos. Una clasificación se basa según el tipo de organismos en estudio. En este caso, las subdivisiones principales son la anatomía de las plantas y también la anatomía animal. Bueno, a su vez, la anatomía animal tendría que subdividirse en anatomía humana y anatomía comparada, que establece las similitudes y diferencias entre los distintos tipos de los animales. La anatomía también se puede dividir en procesos biológicos, por ejemplo, anatomía del desarrollo, que son los que estudian a los embriones, o también podríamos decir la anatomía patológica, que estudia los órganos enfermos, y así, ¿no? Existen entonces muchas formas para subdividir la anatomía, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer tomando en cuenta las bases de los sistemas, los aparatos u órganos que estudia cada una de sus ramas. Entonces, hablando frente a este aspecto, vamos a decir que la anatomía se divide en osteología. ¿Por qué? Porque estudia los huesos. La artrología, porque estudia las articulaciones. Después tenemos a la miología, que va a estudiar los músculos, los tejidos blandos. La esplanología, que va a estudiar las vísceras, como se ve aquí en el dibujo. La angiología, que es la rama que estudia el corazón, las venas, los vasos linfáticos. La neurología, que va a estudiar el sistema nervioso, la médula espinal, los nervios. La estesiología, que es la que estudia los sentidos. Entonces, ahora vamos a empezar, una vez viendo que se divide en varias ramas, vamos a empezar con la osteología. Hablamos de la anatomía humana, que es una ciencia que estudia la forma y las estructuras del organismo humano. El funcionamiento del cuerpo humano se basa en los sistemas que se exponen a continuación. El esqueleto. El sistema esquelético está formado por huesos, ligamentos y articulaciones también. El esqueleto humano tiene o está formado por 206 a 208 huesos, que en su conjunto resisten y son poco elásticos. Los que sí son elásticos son los ligamentos, que son los que unen este esqueleto, estos huesos, diríamos. Las distintas partes del cuerpo varían mucho en su grado y movilidad. Por ejemplo, a la altura del hombro, el hombro se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, puede hacer círculos, entonces tiene amplia movilidad. Mientras que la articulación de la rodilla, por ejemplo, solo hace extensión y flexión, no puede moverse de otra manera.
se reduce su movimiento a un movimiento en bisagra. Los movimientos de cada vértebra, por ejemplo, son muy limitados y los huesos que forman el cráneo son inmóviles prácticamente. Diríamos que las funciones que tiene el sistema esquelético son de soporte, de protección, de movimiento, de almacenamiento y de hematopoiesis. Son de soporte porque si no tuviéramos la estructura ósea o los huesos, nosotros no podríamos tener la forma del cuerpo que tenemos, ni estar en bipedestación. Seríamos seres que estarían esparcidos en el suelo, o sea, tipo flemas. De protección porque forma el esqueleto o los huesos van a formar cavidades que van a proteger los órganos que se encuentren dentro de estas cajas, como por ejemplo el cráneo, que va a proteger el sistema nervioso central, el cerebro, la caja torácica, que va a proteger todos los órganos internos que van a estar dentro de la caja torácica, como el pulmón o el corazón, la médula ósea que va a estar dentro de la columna vertebral, que es parte del sistema nervioso. Es por eso que una de sus funciones es la de protección. Función de movimiento, obviamente, porque es parte del sistema locomotor, ¿no? Sin los huesos tampoco vamos a poder caminar, ¿no? Porque el músculo se contrae y realiza el movimiento, pero el hueso es el que se mueve. Como almacenamiento, porque en su estructura ósea y en su composición va a tener calcio y va a almacenar calcio. Y en la hematopoiesis, porque obviamente tiene la médula roja y participa en la composición, ¿no? Ahora vamos a hablar que el esqueleto, como habíamos dicho, se compone de 206 huesos. Estos 206 huesos están distribuidos en dos estructuras: el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. El esqueleto axial va a estar formado por el cráneo, la médula espinal que vemos acá, y el sacro, el cráneo, la médula espinal, las costillas. Y el esqueleto apendicular va a estar formado por la cintura pélvica y la cintura torácica, más las extremidades. Al hablar de la estructura ósea, podemos decir que la cabeza consta de 22 huesos. La columna vertebral va a constar de 26 huesos. La cintura escapular y miembros superiores, que van a ser los de acá arriba que están de rojo, van a constar de 64 huesos. La caja torácica va a constar de 25 huesos. La cintura pélvica, que está aquí abajo de rojo, va a constar de 62 huesos. La cintura pélvica va a estar formada por los huesos ilíacos y el sacro, y va a ser la primera porción que va a unir el esqueleto apendicular con el esqueleto axial. Lo mismo en la cintura escapular, que va a estar formada por la clavícula, como vemos aquí, y por la escápula, que está aquí atrás del rojo, y que va a ser también la primera porción que va a unir las extremidades superiores con el esqueleto axial. Ahora vamos a hablar entonces de la forma de los huesos. Ya sabemos cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo y ahora queremos saber la forma de los huesos. La forma de los huesos se clasifica según su función y su forma en 5. Tenemos acá a los huesos planos, que generalmente están en el cráneo. Estos huesos planos son aquellos huesos en que el ancho y el largo son predominantes sobre el grosor. Eso quiere decir que son muy delgados. Estos, como les digo, pueden estar en el cráneo, también puede ser el esternón y también el omóplato, que son o escápula, que son los ejemplos más conocidos de huesos planos. Después nos encontramos
con los huesos cortos, estos de acá. Estos huesos cortos son huesos pequeños, como vemos acá en el dibujo, todos son pequeños, donde su longitud, grosor y anchura son casi iguales entre sí. Aquí su longitud y su anchura son casi iguales, su grosor lo mismo. Estos generalmente los vamos a encontrar en el carpo, son los huesos de la mano, en el carpo, también en la muñeca, en el tarso, que son huesos del tobillo. Continuando, vemos ahora los huesos largos. El mejor ejemplo de hueso largo, el fémur, que es el hueso más grande que tiene nuestro cuerpo. Este hueso largo, su longitud predomina más que su anchura, como vemos acá. Y también predomina más que su grosor, como vemos acá. Este tipo de huesos tiene dos extremos, uno superior y otro inferior, o uno distal y otro proximal, y tiene un cuerpo. Este cuerpo se llama diáfisis, y las extremidades de arriba y de abajo se llaman epífisis. Posteriormente a eso tenemos los huesos irregulares. Estos huesos irregulares son huesos que no tienen dominio de ninguna de sus dimensiones, por tener forma muy compleja. O sea, si se dan cuenta aquí esta es una vértebra, tiene varias estructuras, tiene estructuras planas, estructuras más donde el cuerpo, por ejemplo, es casi cuboide, estructuras largas como esta apófisis. Entonces, como que es difícil encajarla en estas otras tres divisiones. Es por eso que se le pone en los huesos irregulares. Entre estos huesos, además de estos de la columna vertebral, podemos tener al etmoides, al esfenoides, al gómero. Y el último hueso, que es un hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo es un hueso que se encuentra sujetado o en medio de uno de los tendones o ligamentos y no está en contacto directo con otros huesos. ¿Ya? Un ejemplo muy específico es la rótula, que es el que está acá, de huesos sesamoideos. Ahora entramos entonces, después de hablar de las formas y todo eso, vamos a entrar a hablar de lo que es la columna vertebral. La columna vertebral abarca casi las 2/5 partes de la estatura de una persona y se compone de un conjunto de huesos denominado vértebras, ¿ya? Toda esta línea de colores que vemos aquí en el dibujo es la columna vertebral. La columna vertebral es como un cilindro flexible y resistente que se flexiona en casi todos los sentidos. Se inclina hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y puede rotar. La columna vertebral se divide en 5 secciones. La cervical, que es esta amarilla que estamos viendo aquí, que es la primera porción. La segunda, que sería la torácica o dorsal, recibe esos dos nombres, que está en color celeste. La lumbar, que está en color verde claro. El sacro, que está aquí en rojo. Y el coxis, que es la puntita que se ve aquí en rojo también. ¿Ya? La columna vertebral acá, en lo que es cervical, va a presentar 7 vértebras. Esas vértebras, de esas 7 vértebras, las principales son las 2 primeras. Aquí están las 2 primeras. Una, la que está girando, y la de abajo es la segunda. Esta es la primera, la que está girando acá, igual aquí. Esta vértebra se llama atlas.
Esta vértebra va a ser la que se va a articular con el occipital o con la cabeza, ¿ya? Y por eso es muy importante. Además que la segunda vértebra, que se llama axis, esta de acá, presenta una apófisis, la apófisis odontoides, que es esta cosita, esta puntita como dedito que vemos acá, donde se articula con el atlas y es el que le permite a la cabeza realizar los movimientos de rotación. Esta porción de la columna vertebral es la más móvil, la porción cervical, ¿ya? Y de esta, la más importante de las vértebras son el atlas, que es la primera, y el axis. Después nos vamos a lo que es las vértebras torácicas, que son estas de acá, que son 12 vértebras torácicas. Luego bajamos a la parte lumbar, que son 5 vértebras lumbares, todas estas verdes son 5. Y luego nos vamos a lo que es el sacro, que está conformado también por 5 vértebras sacras, pero estas están soldadas, no son móviles como las otras porciones de las que hemos hablado anteriormente. Y después tenemos 4 vértebras coxígeas, que igual están fundidas o soldadas, ¿ya? Entonces, esta columna vertebral va a presentar 2 porciones en general, la porción móvil, que se llamaría la columna móvil, y la porción fija, que sería la columna fija. La porción móvil está formada por la porción cervical, dorsal, lumbar, y la porción fija está formada por la porción sacra y coxis. Entramos a hablar de lo que son los huesos de la cabeza. La estructura ósea de la cabeza está conformada o constituida por los huesos del cráneo y el esqueleto facial, que es la parte de adelante. Los huesos del cráneo forman la parte superior y posterior de la estructura ósea de la cabeza. ¿Y qué hacen? Encierran y protegen, como dije anteriormente, al encéfalo, al cerebro y a todo el sistema nervioso central, a casi todo el sistema nervioso central. En cambio, el esqueleto facial, como su nombre lo indica, forma la cara y la estructura ósea de la cabeza, ¿ya? Entonces, la estructura ósea de la cabeza, mejor dicho, estaría formada por lo que es los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Entramos a hablar de lo que son los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son 8. Y estos van a brindar soporte y protección, como he dicho anteriormente, al cerebro, al encéfalo. Tenemos al hueso occipital, que es este de aquí abajo. Tenemos al hueso frontal, que es este de aquí arriba. Este hueso frontal es el hueso que se encuentra en la parte más anterior y superior del cráneo. Y va a formar también parte de lo que va a formar posteriormente la fosa para alojar el ojo. Tenemos, este hueso es impar, el frontal. Luego nos vamos a lo que son los parietales. Estos huesos parietales son par. Aquí están los dos fusionados. Y se encuentran en la parte superior y lateral de la cabeza. Por la parte inferior, como ya les había mencionado, está el hueso occipital, que es único también. Este hueso occipital, lo importante de este hueso occipital es que presenta un hueco en la base y forma la base del cráneo también. Se encuentra en la parte más inferior del cráneo. Y tiene un hueco que se llama el foramen occipital o foramen magnum, por donde va a ingresar la médula espinal para tomar contacto con las estructuras del sistema nervioso central o el cerebro. También tenemos el temporal. El temporal que va a estar en la parte más lateral e inferior del cráneo. En el temporal se va a encontrar alojado el conducto auditivo.
Tenemos acá, que no se nota muy bien porque es un hueso súper pequeñito, el etmoides. Este hueso va a formar parte de las fosas nasales. Es súper blandito, es muy delgadito este hueso. Y también presentamos por último, o tenemos por último, el esfenoides, este hueso de acá arriba. Este hueso esfenoides presenta una fosa, como ven en esta parte, una fosa o un nicho en forma de hueco que se encuentra en la base del cráneo. ¿Qué hace este hueco o nicho? Va a alojar a la hipófisis o glándula pituitaria y también va a alojar a las meninges del cerebro. ¿Está viendo? Es esta partecita de acá. Esos serían los huesos del cráneo. Los huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14. Forman la entrada a los tractos respiratorios y digestivos. El esqueleto facial está formado, ¿por qué? Por la mandíbula, que es esta de acá, los maxilares, que se encuentran acá en el dibujo, en color amarillo, de frente lo vamos a ver, estos maxilares superiores, que son pares, los malares, que son estos de verde, que van a formar el pómulo, o también llamados cigomáticos. Después tenemos al hueso palatino, que está por atrás, de color rojo. Ahorita que gire la imagen lo vamos a observar mejor. Que van a formar el paladar superior, estos rojos de acá, estamos viéndolos acá. Tenemos también los huesos nasales, que son estos rosados, son dos igual. Tenemos los cornetes nasales. Y el vómer, que es el palatino, ¿no? Que hemos dicho también. Y el hueso lagrimal, está aquí, el celeste. Esos son los huesos de la cara, que conforman el esqueleto de la cara. Una vez hablando, ya terminando de hablar de lo que es la cabeza, nos vamos a bajar a lo que es la cintura escapular. Que habíamos dicho que esta cintura escapular era la unión entre el esqueleto, la primera porción que se unía al esqueleto axial, ¿no ves? Esta cintura escapular está formada por la clavícula, que es este hueso de acá, adelante, y por atrás se encuentra el omóplato, o escápula, que es este hueso de acá. Entonces, estos dos huesos van a formar lo que es la cintura escapular y van a unir la extremidad superior al esqueleto axial. También va a dar origen o va a dar inserción a los músculos del hombro y los que van a producir el movimiento en los miembros superiores. ¿Cuáles son los huesos de los miembros superiores? Los huesos de los miembros superiores son el húmero en el brazo, el radio en la parte externa del antebrazo y el cúbito en la parte interna del antebrazo. Estos tres huesos, como ven, son huesos largos. La unión del hueso del húmero con el radio y el cúbito van a formar la articulación del codo. Hablamos ahora entonces de los huesos de la mano. Estos huesos de la mano se dividen en regiones. Entre los huesos de la mano tenemos los huesos de la muñeca. Los huesos de la muñeca o carpo constan de 8 huesos. Estos huesos, 8 huesos carpianos por el nombre de carpo,
son el escafoides, que está acá, el semilunar, que está al lado del escafoides, el trapezoide, que es este, y el trapecio, que es este. El piramidal, que está por acá, el pisiforme, que está acá pequeñito, el ganchoso, este, y el grande, que se encuentra acá. Estos 8 huesos forman los huesos del carpo o de la muñeca. Los huesos de la mano están constituidos o formados por 14 huesos. Tenemos 5 huesos en la palma de la mano, que se denominan metacarpianos, y las falanges. Primera falange, segunda falange y tercera falange, o falange proximal, falange media y falange distal. En los 4 dedos existen las 3 falanges, pero en el pulgar solamente tenemos la falange proximal y la falange distal. Terminando de hablar de la parte superior o de las extremidades superiores, vamos a hablar ahora de la parte inferior, empezando por la cintura pélvica. Esta cintura pélvica es la que va a unir a las extremidades inferiores con el esqueleto axial. Esta cintura pélvica está formada por los huesos ilíacos, que son estos en conjunto, y por el sacro. El hueso ilíaco, a su vez, está conformado por 3 huesos que se sueldan, que son el ilion, el pubis, que es este en celeste, y el isquion, que es este en verde o medio amarillo. Estos 3 se sueldan y conforman el hueso ilíaco. Estos huesos entonces se encuentran ubicados en la cadera, en la región coxal. Los huesos del miembro inferior son el fémur, la tibia, que nosotros la conocemos más comúnmente como la canilla, que es un hueso más grueso, y el delgadito, que es el peroné. El muslo está conformado de un solo hueso, igual que en el miembro superior, el brazo, que está conformado por un solo hueso. El hueso que conforma el muslo, hemos dicho que es el fémur. Y la pierna está conformada por la tibia y el peroné. La articulación de estos 3 huesos va a formar, la unión de estos 3 huesos va a formar la articulación de la rodilla. Vamos a hablar entonces de los huesos del pie. Al hablar de los huesos del pie, igual vamos a dividirlo en 3 porciones. Sería los huesos del tobillo, ¿no ven? Que sería el calcáneo, que es este de acá, que estamos viendo, que es el que va a formar el talón, el astrágalo, que está acá al lado del calcáneo, el navicular, que está acá, el cuboides, el cuneiforme, que van a formar el tobillo. Nos vamos a los huesos del pie, que igual que los huesos de la mano, van a presentar los metatarsianos. En el pie se llaman metatarsianos y en la mano se llaman metacarpianos. Los metatarsianos, que son 5, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano, y las falanges, que igual que en la mano van a existir falange proximal, medial y distal en los 4 dedos, y en el dedo gordo solamente la proximal
y la histalia. Bueno, ahora habiendo terminado de explicar lo que es osteología, todos los huesos, vamos a entrar a hablar de lo que son articulaciones, ¿ya? Al hablar de las articulaciones, tenemos que decir primero que nada que la ciencia que estudia las articulaciones o la rama que estudia las articulaciones se llama artrología. Las articulaciones son estructuras anatómicas que permiten la unión entre los huesos o entre hueso y cartílago. Las articulaciones se estabilizan mediante ligamentos que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a ¿qué? Gracias a los músculos que se insertan en sus proximidades. Las articulaciones se pueden clasificar en articulaciones sin artrosis, como las que vemos acá arriba, las articulaciones anfiartrosis, como vemos estas, y las diartrosis, como la de acá y la de acá. Las sin artrosis son articulaciones rígidas, sin movilidad, como las que unen los huesos del cráneo, por ejemplo. Estas articulaciones se mantienen unidas por el crecimiento del hueso o por un cartílago fibroso resistente. Entramos en lo que son las anfiartrosis. Las anfiartrosis que presentan movilidad escasa como la unión de ambos pubis, como vemos acá en el dibujo. Estas presentan un cartílago articular en medio de los dos huesos. Las diartrosis. Las diartrosis son articulaciones móviles como las que unen los huesos de las extremidades, el hombro, la cadera. Las articulaciones móviles tienen una capa externa de cartílago fibroso y están rodeadas por ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los extremos óseos de las articulaciones móviles están cubiertos con cartílago liso y lubricados por un fluido espeso que se denomina líquido sinovial. Está producido este líquido sinovial por la membrana sinovial. Hablando de estas articulaciones, una de las más importantes son las articulaciones sinoviales. Son justamente las que acabamos de mencionar. Estas articulaciones están representadas, entre otras, por la cadera, la rodilla, el hombro, las articulaciones interfalángicas de las manos y de los pies. Tienen gran movilidad y están formadas por una cavidad llena de líquido sinovial, como les decía, y están tapizadas por la membrana sinovial. Los extremos de los huesos que la forman están recubiertos por cartílago articular. Todo el conjunto se refuerza exteriormente mediante una cápsula articular fibrosa que le da mayor estabilidad. Al hablar de estas articulaciones sinoviales, podemos hablar de las articulaciones planas o de los huesos planos, que se mueven entre sí, como la figura que nos muestra acá. En un único plano, las articulaciones planas son importantes, incluyen las articulaciones, por ejemplo, intervertebrales y los huesos de la muñeca y los tobillos. Hablamos de las articulaciones trocleares o de bisagra, como las que están acá, que se mueven en un solo eje. Estas articulaciones permiten la flexión y la extensión. Las articulaciones trocleares o en bisagra son importantes, incluyen a las articulaciones del codo y de los dedos de la mano. Vamos a hablar de las articulaciones trocoide o en pivote, como esta de aquí abajo. Esta es una característica, una articulación característica, es la del atlas con el axis. Permite la rotación, es por eso que nosotros podemos realizar la rotación de la cabeza. También tenemos la articulación condilia, que es esta, que permite el movimiento circular, la flexión y la extensión. Entre estos tenemos, por ejemplo, la articulación de la muñeca entre la radio y los huesos carpianos. Tenemos también una articulación en silla de montar. Esta articulación en silla de montar permite la flexión y la extensión y otros movimientos, pero no permite la rotación. En la mano, por ejemplo, la articulación en silla de montar podría ser la del pulgar,
que permite que realice el movimiento de oposición. Tenemos a la articulación en artrosis, entonces, que es una articulación con movimiento libre que permite rotar en cualquier eje. Las articulaciones de la cadera, del hombro, por ejemplo, son en artrosis, que se mueven en cualquier eje. Una vez terminando de hablar de este tema, hemos concluido en sí de hablar de lo que es osteología y artrología. Para la próxima clase vamos a entrar en lo que es miología y concluiríamos con huesos y articulaciones esta clase. Les deseo la mejor de las suertes, cuídense mucho y estudien bastante. Me despido, hasta luego.